Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Ahora les voy a pedir que se acerquen un poco más porque estoy un poco tocado en la garganta. No quiero usar micrófono. Los que están de tercero que pueden tener así. Muy bien, vamos a estar hablando de la serie que hemos estado desarrollando en estos días que se llama El libro de Malaquías. El libro de Malaquías. Y hoy vamos a hablar del tema número 4 que se llama 3 propósitos de guardar el pacto de Dios. 3 propósitos de guardar el pacto de Dios. Y vamos a estar en Malaquías capítulo 2, versículos del 10 en adelante. Creo que después de este mensaje solo quedarán unos 3 mensajes más y habremos terminado Malaquías. Malaquías 2, 10 dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él, el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Padre, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos moldees. Padre, pon facilidad en este siervo inútil a la hora de expresar tu palabra. Que sea tu palabra explicada, porque es la única que cambia vidas. Dales un corazón entendido a mis hermanos y pon en ellos el querer como el hacer, para que cada uno de nosotros tome su parte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando hablamos de Malaquías, y es lo que hemos estado haciendo los últimos mensajes, vemos que Malaquías era un hombre que Dios levantó en una época conocida como el post-exilio, después de que habían vuelto del exilio de Babilonia. En ese tiempo se hicieron unas reformas que fueron para volver al pueblo hacia el corazón de Dios. Nehemías y Esdras hablaron duro contra la idolatría que en su época había estado agobiando el corazón de los israelitas. Pero cuando empezaron a dejar de escuchar estos tipos de mensajes, empezaron a endurecer su corazón y poco a poco fueron dándole la espalda a Dios. Este pueblo no solo tenía esa carencia, sino que carecía de sacerdotes leales al pacto de Leví
que no estaban ya advirtiendo al pueblo sobre los problemas que tenían a causa de sus pecados, sino que miraban hasta fastidioso trabajar para Dios. Estos sacerdotes, como decía la hermana, se volvieron perros mudos en una ciudad, en una nación a las cuales Dios lo había levantado, pero para ser atalayas. Así que el pueblo había pervertido tanto su corazón que había pervertido diferentes pactos con Dios. Los sacerdotes habían arrastrado al pueblo hacia el error, a tal punto que el pueblo caminaba en el error como si caminara por la verdad. Y como había endurecido su corazón, se habían vuelto desleales no solo con Dios, sino también con sus cónyuges. Se habían vuelto desleales contra su mismo pueblo. Por eso Dios levanta a Malaquías y en este capítulo 2 le muestra 3 propósitos de por qué debe guardar su pacto. Y vamos a ver primero de qué pacto vamos a hablar, de qué pacto está hablando Malaquías en este capítulo 2, para que entendamos por qué Dios se lo tomó muy en serio y por qué levantó a Malaquías para corregir el error en el cual el pueblo estaba. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que Dios enseña. Me dicen amén cuando lo tengan. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4. Amén. Muy bien. Advertencias contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué dice ahí? Alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí da la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El pueblo se estaba quejando de diferentes circunstancias que estaban pasando en ellos. Había escasez, había pobreza, había necesidad, las cosechas no estaban muy buenas, el ganado estaba enfermo. Y ellos no aceptaban las responsabilidades, sino que ellos siempre preguntaban, ¿pero en qué nos has amado? Siempre le echaban la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasa con la gente cuando no quiere confrontar su pecado? Siempre le echa la culpa ¿a quién? A otra persona. Algunos más osados a Dios. ¿Se acuerdan de Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? Y Eva, no, Eva sí reconoció el pecado, ¿verdad? ¿A quién le echó la culpa a Eva? A la serpiente. ¿Y la serpiente? ¿Verdad? Fue más fiel la serpiente en esa parte, imagínense. Por lo menos ella aceptó la responsabilidad. Hermanos, cuando las personas endurecen su corazón, no aceptan la responsabilidad del pecado, no se arrepienten y sufren las circunstancias y las consecuencias de su pecado precisamente porque no se arrepienten. Y cuando estamos tan enraizados y tan indiferentes, tan duro nuestro corazón y alejado de Dios, más nos aferramos a que tenemos razón, aun cuando la Biblia nos muestra que estamos equivocados. Y este era el caso de este pueblo.
Un pueblo que había invalidado el pacto que Dios le dio a sus padres. Y vamos a ver cómo Dios levanta a Malaquías para que él haga entender al pueblo que deben devolverse a las ordenanzas de Dios. Vamos a ver los 3 propósitos de guardar su pacto. Y vamos a ver el primero. Primero era para que no se inclinaran al pecado. Dios les dijo que no se casaran con mujeres ajenas, mujeres paganas, para que no los inclinaran al pecado. Ve el versículo 11 de Malaquías capítulo 2. Dice así: prevaricó Judá y en Israel, no pierda Deuteronomio 7 también, ¿verdad? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido, y esta palabra es grave. ¿Qué dijo que se había cometido? Abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y usted puede compaginar con Deuteronomio 7, 3, 4, cuando Dios le dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás tu hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En otro lugar de la Biblia se nos enseña que no andarán dos juntos si no estuvieran. Amós 3:3. Ahora, este pueblo se volvió tan insensible a Dios que se volvieron, apúntelo si quieren, sensibles a la carne. Cuando te vuelves insensible a Dios, te vuelves sensible a la carne. Otra vez. Cuando te vuelves insensible a Dios, te vuelves sensible a la carne. ¿Qué es lo que aflora? La carne. Cuando estás lejos de Dios, ¿qué es lo que aflora? La carne. Si no te arrepientes, si no te vuelves a Dios, la carne. Eso es. Y este pueblo, como había endurecido su corazón, yo no sé si esto solo nos pasa a nosotros los hondureños y a los judíos, pero hay personas que tienen la idea loca de que la mujer debe de ser 90, 60, 90, ojos azules, rubias. Las mujeres no lo quieren alto. Gracias, amor, porque tú no lo querías alto. Fornido, gringo, ojos verdes o azules, con billete y buenos sentimientos y un gran corazón. Un gran sentimiento y un buen corazón. A veces la gente empieza a ver, como dicen en Estados Unidos, creo que es el pasto verde del vecino más bonito que el nuestro. A veces empiezan a ver como que, oh, aquella mujer, ¿qué mujer es? Qué dichoso ese hombre que tiene esa mujer. O las mujeres, qué dichoso esa mujer con ese hombre que tiene. Tal vez no lo dicen, pero lo piensan. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué es eso? Eso es endurecer el corazón. Eso es vivir para uno. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Usted no se casa para ser feliz. Usted se casa para hacer feliz al otro. Así que usted, cuando se mira qué tan buen esposo o esposa es tan bueno conforme a qué tan feliz hace a su pareja. Si usted hace infeliz a su pareja, alerta, está en un problema con Dios, se ha vuelto insensible. Si usted hace feliz a su pareja, Dios le va a bendecir, Dios le va a apoyar y va a seguir haciendo que usted cambie. Imagínese usted que esto es tan grave, que si usted tiene un problema con su pareja, dice que vaya y ponte a cuenta para que tu oración no sea estorbada. Oiga, Dios, qué grave esto. Yo puedo estar llorando y lamentándome con Dios, pero si yo no me he puesto a cuenta con mi esposa y de repente yo la ofendí y no me he puesto a cuenta con ella, Dios, cero.
La carne es la que está hablando. Pero si le pido perdón a mi esposa y le pido perdón a Dios, entonces hay vía libre. Qué grave, ¿verdad? Qué problema en los que nos metemos cuando estudiamos la Biblia, ¿va? Eso es lo que Dios demanda. Pero es la realidad. Y este pueblo empezó a casarse con las mujeres paganas. ¿Por qué creen ustedes que se casaron con las mujeres paganas? ¿Ustedes creen realmente que las mujeres paganas eran más bellas que las judías? No, pero era más divertido. Era más divertido. Entonces, ¿qué los movió? La carne. ¿Por qué? Era más padre. Porque se habían alejado de Dios. Entonces, la carne, miraban ahí a una judía piadosa que iba al templo con su enagua hasta los tobillos, toda consagrada a Dios, y por allá miraron a una Jezabel guapérrima, ¿no? Y miraron que andaba con joyas, con ornamentos, y que entonces miraron que la iban a pasar. Pensaban en su forma de ser humana y carnal, que era más apetecible los deseos carnales que el pacto con Dios. Y esto siempre ha pasado, no solamente en eso. Si usted mira en la historia, cuando Isaac tenía 2 hijos, ¿cómo se llamaban los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. ¿Quién era el heredero por edad o por primogenitura? Era Esaú, de las promesas de Dios. Pero un día Esaú tuvo hambre. Venía, dice, desfallecía del hambre. Y no llegó. Dice que llegó y encontró que su hermano Jacob estaba haciendo un guisado de frijoles. Y ese guisado, dice que él le dijo, dame de comer de ese guisado. ¿Qué le dijo Jacob? Véndeme tu primogenitura, dame tu primogenitura. ¿Y qué hizo? Pues se la vendió. Se la dio por un plato de frijoles. Y esto nos enseña algo muy grande. Esaú estaba más pendiente de su carne que de las promesas eternas. Pensaba más en satisfacer una necesidad inmediata que en buscar la voluntad de Dios. En el tiempo de Malaquías el pueblo estaba igual. No estaban pensando en que Dios les había ordenado que no se casaran con otras mujeres, sino que querían satisfacer sus deseos animales, sus deseos carnales. Y es que cuando el corazón del hombre se vuelve insensible a las verdades de Dios, poco a poco se empieza a inclinar hacia él mismo. Quiere todo lo bueno para él. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con la ofrenda? Ya llevar la ofrenda muy bonita, el becerro más bonito a Jehová no era lo más conveniente. Le llevaban el animal ciego, cojo, despedazado y enfermo. Le llevaban lo que les sobraba. Este pueblo era duro. Había envanecido su mente y sus ojos estaban inclinados hacia el placer del mundo y no hacia la perfecta voluntad de Dios. El pueblo había convertido la adoración a Dios en una adoración personal. Vivían para ellos mismos. Su Señor ya no era el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos, Jehová. Nada que ver, va por el sketch ahí. Sino que eran ellos mismos. Y Jesucristo lo enseña en Lucas 16:13, cómo debemos de pensar nosotros. No podemos servir a 2 señores. Ellos se servían a sí mismos. La mejor ofrenda para mí. La mejor casa para mí. La mejor adoración, la mejor mujer tiene que ser la mía. Y cuando Dios le mandaba algo, le daban las migajas. Se servían a sí mismos. Lucas 16:3 dice, ningún siervo puede, 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará
al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, aunque en el contexto inmediato está Jesucristo hablando sobre el peligro de amar más las riquezas que a Dios. Es un principio que usted puede tomar para todo. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? ¿Lo ocupa Dios? ¿O lo ocupa su esposa, su esposo, sus hijos, su empleo, su trabajo, su negocio, usted mismo, su salud? ¿Qué es lo más valioso para usted? Porque si lo más valioso para usted no es Cristo, ha puesto su corazón en el lado equivocado. Miren, hermanos, cuando Dios les dice no se casen con mujeres paganas porque los van a inclinar al pecado. Al pecado. Acá ya era un hombre muy malo, ¿se acuerdan? Era un hombre malo. Pero cuando se casó con Jezabel, le puso la cereza al pastel. Era requete malo. Y Jezabel influyó a tal punto en Acab que hizo estorbar el camino, que mató hasta los profetas de Jehová, ¿sí o no? Solo quedaba uno. Pero qué profeta el que quedó, ¿no? Uno que valía por un montón, Elías. Y aún Elías fue intimidado por una mujer. Aquí no, los hombres no nos intimidamos por las mujeres, ¿va? Vivimos muy mal. En algún momento, usted mira que de repente la mujer se enfada, ¿no? Pero había sido una influencia maligna, había sido una influencia que hacía que el corazón del pueblo ya no se inclinara a Dios, sino a los dioses paganos. ¿Cómo vas a adorar a Jehová? Mira, Jehová te dice que no tienes que mentir, que no tienes que robar, que no tienes que acostarte con varias mujeres. Pero mira Baal. Baal te lo permite todo. Oh, que Dios no puede hacer. Sí, yo creo que me equivoqué de religión, va. Yo tengo que seguir a Baal, decía. Y se iban detrás de Baal. Y por cierto, Baal significa el Señor. Baal significa el Señor. Satanás siempre ha sido un imitador, ¿no? El Señor, pero el Señor, ya imaginan ustedes, ¿el Señor de qué? El Señor de la carne, el Señor de los placeres. Afrodita era la diosa de la fertilidad. Cuando usted estudia la historia se da cuenta que en los templos de Afrodita lo que más habían eran prostitutas. Y resulta que para adorar a Afrodita, creo que lo miramos cuando hablamos de las obras de la carne, cuando hablaban de Afrodita, en los templos habían hasta 1000 prostitutas. Y entonces aquellos que iban a adorar a Afrodita daban su ofrenda y se acostaban con las prostitutas. Qué chévere, ¿no? Entonces en esa carnalidad adoraban a sus dioses falsos. Y todas esas perversiones era porque eran dioses falsos con doctrinas de demonios. Y el pueblo se había vuelto a adorar a estos dioses falsos. ¿Por qué? Porque no tenían sacerdotes que les dijeran: pongan atención, lo que están haciendo está mal. Y porque ellos, como los sacerdotes también andaban en lo mismo, ellos hacían lo que les daba en gana. Así que ellos empezaron a mezclar la adoración verdadera con Dios con una adoración adulterada, basada en carnalidad y no en verdad, rindiéndole tributo a dioses paganos. Hermano, usted no puede fornicar con dioses paganos. La Biblia llama fornicación a mezclar la adoración verdadera con Dios con cuestiones del mundo. Usted mira en el altar que se ponen a cantarse ahí un reggaetoncito, un merengazo, para que se anime la reunión. Han pervertido la adoración a Dios. Quita de mí la multitud de tus salterios.
son cosas abominables a Jehová. Y entonces usted tiene que darse cuenta que cuando va a adorar a Dios, adórelo como Él lo demanda. ¿Cómo demanda Dios que adoremos su nombre? Pero hay una palabra, en espíritu y en verdad, hermano. Y es con salmos y cantos espirituales. Espiritual. Otra de las razones por las que Dios, el propósito de guardar el pacto era para criar hijos piadosos. Otro de los propósitos de guardar el pacto con Dios era criar hijos piadosos. Veamos lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. El plan de Dios sobre la familia, hermanos, ha sido que esté consagrada a su servicio. Y esto es fácil de entender cuando usted se da cuenta de cuál es el propósito del hombre en la tierra. ¿Cuáles son los dos propósitos? Adorar a Dios. Vivir en comunión con Él. Adorar a Dios y vivir una comunión con Él y vivir gozoso la comunión que tiene con Dios. Así que ese es el llamado de todos los hombres y todas las mujeres. Quiere decir que es un llamado cuando están grandes o desde que están pequeños. Desde que están pequeños. Desde que están, dice mi embrión vieron tus ojos, dice Jeremías, creo. Desde que estás en el vientre de tu madre, tienes que saber que tienes que consagrarte a Dios. Ahora, el plan de Dios es que la familia lo honre. Pero en ese tiempo en Malaquías se habían vuelto en contra de Dios y se habían olvidado de esta verdad. Y el problema es que los sacerdotes no les importaba. Y veamos qué verdad es la que les estoy diciendo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Dios realmente, guardar el pacto con Dios, tenía el propósito de criar hijos piadosos. Deuteronomio 6, 1 en adelante. No pierdan Malaquías, no pierdan Deuteronomio 7. Amén. Deuteronomio 6, 1 dice así: el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre los ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos escriben versículos y los ponen en lugares donde se los puedan acordar? ¿Sí? Piense que ahora hoy me da una idea a Mirna. En el teléfono usted lo escribe en los mensajes y ahí los anda, los que ocupa. Digamos, hoy quiero luchar contra este pecado, entonces apunto los versículos que me puedan ayudar, y cuando quiera pecar acordarme. Si no me acuerdo de aquí, que me acuerde del celular.
Pero usted en su casa tiene que hablar la palabra de Dios, hermano. Tiene que enseñarle a sus hijos a temer a Dios. Yo conocí el caso de una pareja que el hombre era cristiano. Bueno, digo yo que él decía que era cristiano y la mujer era católica. Yo era amigo de la esposa, de la mujer, y le pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacemos de qué? Sí, ¿cómo hacen? Él es cristiano y tú eres católico, ¿cómo hacen? No, nosotros estamos hablados. Yo le digo, vos no te metas conmigo y yo no me meto con vos. Y llevamos la fiesta en paz. Y le funciona. Sí, no tenemos problemas. En aquel tiempo yo no era cristiano. Y solo me puse a pensar qué raro va este caso. Pero tenían un hijo. El hijo estaba pequeño. Y yo le preguntaba, ¿y cuando esté grande tu hijo para dónde va a agarrar? ¿Se va a ir con él a la iglesia cristiana o se va a ir con vos a la iglesia católica? Cuando esté grande, él, el cipote, va a escoger. Ahora, estoy en la palabra, me doy cuenta de que ese hogar estaba determinado a fracasar. Porque la Biblia dice, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Probablemente el hombre no ha creído. En aquel tiempo no había creído, porque de haber creído no hubiera casado con una católica, pienso yo. Porque no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, Dios quiere consagración de la familia. Dios quiere que nos consagremos. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué es ser consagrado? Es ser apartado, es ser santificado, estar buscando a Dios constantemente. Si en su hogar hay problemas y usted no corrige a la luz de las Escrituras el error, se va a hacer más hondo, más grande. Van a haber más problemas que van a surgir de esa misma actitud. Y es que cuando estás consagrado a Dios, tu misión debe ser que tu familia esté consagrada a Dios también. Y es que los hombres debemos de ocupar el papel de sacerdotes del hogar. Somos los hombres llamados a compartir el mensaje de Dios en el hogar, a orar por nuestras esposas, a orar por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean santos y consagrados al servicio de Dios. Y usted me dirá, pero yo soy, si es mujer, yo soy la única que está consagrada en mi hogar. Pues usted ocupará el papel de sacerdote hasta que su esposo se convierta al Señor. Háblele a sus hijos. Están pequeños, hábleles. Que en su casa sea la palabra de Dios abundante. En Colosenses 3:16 dice el apóstol que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestra boca. Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cuáles son las palabras que más repite usted al día? Bueno, sí, yo repito muchas palabras. ¿Quién la escucha aquí? Amor, amor, viejo, vieja. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que dentro del hogar el esposo le dijera, santo, amado en el Señor. Qué lindo fuera, ¿verdad? Que le pudiéramos decir a nuestros hijos, hijos consagrados al servicio al Dios Altísimo. Pero más allá de esto, fuera bonito que la demás gente viera que realmente tus hijos, tu vida y la de tu esposa o tu esposo están consagrados a Dios. Que impacten. Yo les decía el otro día en el culto unido, hay muchas personas que se dicen cristianas que no tienen impacto. Y habían algunas personas que yo conocía que no tienen impacto. ¿Por qué no tienen impacto? Porque no están consagrados. Porque hasta la gente se sorprende cuando los mira con una Biblia. Se sorprende. No sabía que era cristiano. Tal vez han trabajado años con ellos y no se dan cuenta. Pero hermanos, las palabras de Dios, el guardar el pacto, un propósito de guardar este pacto con Dios, era que criaran hijos al servicio de Jehová, hijos consagrados.
Mire lo que dice Deuteronomio: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que tienen que ser una verdad en tu vida. Yo le puedo decir a alguien: los mentirosos arderán en el lago de fuego. Yo ser un mentiroso. No están en mi corazón, están en mi boca. Tal vez para machacar a alguien, pero yo soy peor. Eso es hipocresía. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No tenga a mano la escritura. Que no lo vaya a agarrar. Miren, usted sabe cuando una persona no lee la Biblia con mucha facilidad. Cuando anda buscando un libro de la Biblia y no lo haya. Yo le digo, por ejemplo, búsqueme Levítico y empieza por el Nuevo Testamento. O le digo, búsqueme Colosenses y empieza por el Antiguo Testamento. Pero está bien, al principio está bien, porque todos empezamos así. Pero no me diga que en un mes, 2 meses no se ubica. Que en 6 meses no maneje la Biblia, hay problemas. Preocúpese porque sus hijos lo van a ver. Y si sus hijos miran que usted no lee la Biblia, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sabe que hay un dicho que dice que cuando tú le enseñas a tus hijos, tú le enseñas a tus nietos? Tú le estás enseñando a tus nietos, porque tus hijos van a hacer la copia tuya, la calca. Generalmente, cuando usted mira que un niño está pequeño, se pone los zapatos del papá o la niña de la mamá, ¿sí o no? Para jugar, ¿va? Pero eso es algo simbólico. Eso es Dios diciéndonos: pon atención, tú estás moldeando el carácter de esta persona. Entonces tiene que preguntarse: ¿cómo es la mujer? ¿Cómo es mi hija? Sorpresa, la hija es un reflejo tuyo. ¿Cómo es mi hijo? Tiene que ser un reflejo del padre. Pero dirán: no, pero es que yo soy muy poco inteligente y mi hija es muy inteligente. Bueno, esas son otras cuestiones, pero en su carácter, ¿cómo actúa cuando le exhortas, cuando le reprendes? ¿Recibe la reprensión con sencillez o es rebelde? Si es rebelde, para las orejitas. No sea que el rebelde seas tú y él sea un reflejo tuyo solamente. Ahora, no le garantizo que va a ser un proceso rápido, hermano. Dios no dijo que iba a ser rápido el proceso en que la familia se va a consagrar a Dios. Va a ser un proceso permanente. Y mientras los polluelos estén en el nido, usted instrúyalos, porque cuando salgan, usted los va a exhortar, les va a enseñar y les va a hablar, porque el trabajo de madre nunca termina. Yo creo que doña Lilian aquí, que tiene su hija ya de 25, ¿verdad? Todavía le habla conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Si le tiene que corregir algo, tiene que hablar lo que dice la Biblia. Por último, Dios aborrece el divorcio. Versículo 16: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Acordémonos que cuando hablamos de ser desleales, hablábamos de no amar. Dios aborrece el divorcio. Esta declaración debería de ser suficiente para que ningún cristiano procurara el divorcio en su vida. Sin embargo, aunque Dios aborrece el divorcio, sí lo permite. Vayamos a Mateo 5, 35-32. Mateo 5. 31 y 32. ¿Me dicen amén? También fue dicho: cualquiera que, este es Cristo hablando, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El diseño original de Dios es que sean una sola carne. ¿Se acuerdan en Génesis? Dejará el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán con su mujer y serán una sola carne. Esposos, amen a sus esposas. Después de Dios, sus esposas deben ocupar el segundo lugar. Y esposas, después de Dios, sus esposos, no sus hijos, deben ocupar el segundo lugar. Amén. Ahora, el diseño original de Dios era que esta pareja nunca se separara. Pero como nuestra consecuencia del pecado ha sido la rebelión de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, Dios permitía en ciertas ocasiones el divorcio. Lo permitía no porque fuera su voluntad directiva, o sea, no es que él era lo que quería, pero como se habían inclinado hacia el pecado, también lo permitió. En la historia del mundo antiguo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, el divorcio era un acto que solo podía iniciar el hombre. La mujer, acuérdense que para el judío, ellos decían, gracias Señor, porque no soy gentil Ni mujer. esclavo ni mujer. Para ellos los tres eran los peores personajes de la tierra, ¿verdad? Ni esclavo, ni mujer, ni gentil. Entonces ustedes entienden el trasfondo que como no tenía derecho la mujer, no tenía ni siquiera educación. Y entonces tampoco tenía privilegios. Y si su esposo, oigan bien, en la antigüedad, si el hombre era encontrado en fornicación, la mujer no podía entablar un juicio para que me divorcie, que me dé carta de divorcio. La mujer no podía. Podía sugerirle a los ancianos que intercedieran por ella, pero no podían obligar al hombre a que le diera carta de divorcio. Y entonces esta mujer podía caer en adulterio, porque estaba legalmente todavía apuntada como esposa. Pero en el caso del hombre, si el hombre hallaba, en el Nuevo Testamento se cuenta que si el hombre hallaba a la mujer en fornicación, en adulterio, no solo la podía apedrear, según las leyes judías, según las leyes romanas, la podía matar impunemente. No tenía derechos. Y en ese trasfondo, ¿qué sucedió? Que las mujeres decidieron no casarse con los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre le podía ser infiel y deshacerse de ella, y ella se quedaba sola, emproblemada, y el hombre haciendo lo que le diera la gana y no le pasaba nada. La vida del padre. Y en el Nuevo Testamento sí, ya en la historia se contó que algunas personas lo que hicieron fue lo siguiente: las mujeres cuando se casaban le llevaban una dote al hombre, algo muy caro, algo valioso. Y el hombre, mientras estaba casado con esa mujer, podía hacer con ese dinero lo que quisiera, comprar lo que quisiera. Pero el día en que se divorciaba, tenía que devolver todo. Entonces, eso puso freno al divorcio. Mejor me quedo con esta doña porque no tengo que pagar hasta lo que no tengo. Entonces, entre más grande era la dote, más seguro era el matrimonio. A lo que llegó el pecado, hermano. Casi que se compraban un esposo. Qué terrible. Y cuando el corazón de la persona está inclinado hacia sí misma, va a abandonar a Dios. Y entonces Dios repudia el divorcio. Le dice: abandona a la mujer de tu pacto. Habían sido desleales con la mujer de su juventud porque se habían ido a casar con mujeres paganas. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que como el pueblo estaba en un solo desorden, porque los sacerdotes no mediaban y no explicaban la verdad de Dios, este pecado burbujeaba.
y había divorcios y matrimonios con paganos, y había un solo descalabro, problemas, y estaban sufriendo la consecuencia de sus rebeliones delante de Dios. Y mire cómo termina el pasaje: guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardar, ¿qué significa guardaos? ¿Cómo guarda usted su espíritu para no pecar? Salmo 119:11. Ya casi terminamos. Me dicen amén cuando tengan Salmo 19:11. Salmo 19:11. 119:11. Perdón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quiere guardar su corazón? Guarde la palabra de Dios en su corazón. Atesore la palabra de Dios en su corazón. Medite en ella. Bienaventurado el hombre. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, cuando Dios le dé una orden, obedezca, hermano. Cuando Dios le muestre una verdad que hoy por hoy es una verdad en su vida, que sea una verdad que usted obedezca. Si Dios le dice que no vaya, no vaya, hermano. Si Dios le diga que no haga, no haga, hermano. Si Dios le da una orden de que no pruebe, entonces no pruebe, hermano. No sea que como Adán acarrees pecado no solamente sobre tu vida, sino sobre tu descendencia, como había pasado con los sacerdotes, a quien Dios les dijo: les tiraré el estiércol en la cara a sus hijos. No seas desleal con Dios, olvidando sus ordenanzas y olvidándote del pacto de tu juventud, olvidándote de la mujer que Dios ha puesto al lado tuyo. Si es Dios quien la ha puesto al lado tuyo, ámala. Mujeres, amen a sus esposos. Sobre todo las mujeres, amen a sus esposos, para que los esposos también no tengan cara para decir: no puedo amar a esta mujer si ella me ama a mí. Prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. Yo me acuerdo de un consejo que Dios le puso a través de mi hermana a mi esposa, con su permiso. Ella decía: ¿quiere usted que mi hermano, que era yo, en ese tiempo éramos impíos los dos, que mi hermano la trate como una reina? Sí, trátelo como un rey. Ven, era delgado, miren cómo estoy ahora. Ella era delgada, miren cómo está ahora. Así que, hermanos, cuidémonos de guardar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, consagrando nuestra familia para que nuestros hijos sean criados en el temor de Dios, porque de otra manera corren el riesgo de ir a adorar a dioses paganos, de vivir para ellos, adorándose a ellos mismos y no teniendo tiempo para rendir tributo y adoración al Dios verdadero. No seamos como el pueblo infiel en el cual vivió Malaquías en aquella época, que se volvieron tan insensibles y tan duros de corazón que olvidaron los pactos de Dios y olvidaron el pacto con su pareja, con su cónyuge. Vivamos nuestra vida sabiendo que cuando Dios nos ordena algo es porque, aunque damos honra a Dios, es para bien personal. La obediencia a Jehová trae a nuestras vidas salud espiritual y trae prosperidad en el caso moral. Así que la pregunta que le quiero terminar diciendo es: después de lo que hemos hablado, ¿decidirá usted seguir siendo desleal a Dios? ¿O va a determinar en su corazón ser leal a los pactos que Dios ha revelado a través de su palabra?
Si decide ser obediente a Dios, va a alcanzar la vida eterna, hermano. Pero si es desleal a sus pactos, lo espera algo eterno también, pero de tormento. Pongámonos de pie, vamos a hablar. Hermano.